Hola, hoy tenemos 8 historias reales y aterradoras que quiero escuchar. Esta historia me la transmitió mi madre tal como ella la conserva en su memoria hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo se ha convertido en lo que la gente llama una leyenda, aunque en su momento sacudió a todos los que vivían en aquellos rumbos. Mi madre se llama Leticia Saldaña y nació en un pequeño lugar llamado Acuña, perteneciente al estado de San Luis Potosí. Ahí vivió hasta los 19 años, cuando decidió emigrar a otro estado. Ella tendría unos 15 años cuando ocurrió lo que está a punto de leer. Una noche cualquiera, mientras toda la familia terminaba de alistarse para acostarse, algo interrumpió la rutina. Un estruendo brutal llegó desde la calle. No fue un ruido ordinario. Fue una explosión que hizo temblar los cimientos de cada casa, que sacudió los cristales de las ventanas y que hizo vibrar las paredes como si el suelo mismo quisiera abrirse. Mi madre y el resto de sus vecinos, tanto de su calle como de las aledañas, salieron a la intemperie para averiguar qué había ocurrido. Fue entonces cuando, mirando a lo lejos, notaron algo desconcertante. A pesar de ser plena noche, una enorme columna de humo de color blanco ascendía hacia el cielo. El origen de aquella columna apuntaba directamente hacia un poblado llamado San Jacinto. Nadie tenía certeza de lo que podía haber pasado. Algunos comenzaron a especular que quizás había ocurrido algún tipo de accidente en ese pueblo, que algo había explotado. Sin embargo, había detalles que no encajaban con ninguna explicación lógica. En aquella época, según recuerda mi madre, los tanques de gas prácticamente no existían en esa región. Las cocinas funcionaban con leña, y los automóviles eran tan escasos que nadie podía imaginar que uno hubiera sido la causa de semejante explosión. Pero el detalle que más intrigaba era el color de ese humo. Era blanco, completamente blanco. Si algo inflamable hubiera ardido, el humo habría sido negro y denso. Ese humo blanco no tenía explicación. El miedo se apoderó de todos. Nadie se atrevió a salir hacia San Jacinto por temor a encontrarse en peligro. Mi madre recuerda que durante 3 horas seguidas, desde las 9 hasta pasada la medianoche, aquella columna de humo no desapareció del horizonte. Ella intentó en varias ocasiones olfatear el aire para identificar algún olor proveniente de esa dirección, pero el esfuerzo fue inútil. El aire no traía consigo ningún rastro identificable. Todo olía exactamente igual que siempre. Pasadas las 12:30 de la noche, el humo cesó de golpe. No se fue disipando poco a poco como es habitual. Simplemente desapareció, como si quien lo generaba hubiera sido apagado de un soplo. El resto de la noche transcurrió con una calma que, a la luz de lo que vendría después, resultaría perturbadora. Con las primeras luces del amanecer, un grito rasgó el silencio del pueblo. Un hombre corría por las calles completamente alterado, con la voz quebrada y los ojos desorbitados, repitiendo algo que nadie quería creer. El pueblo de San Jacinto había desaparecido. Así, sin más. Mi madre y sus vecinos, convencidos de que aquel hombre había perdido la cordura, decidieron comprobarlo por sus propios medios. Y lo que encontraron al llegar a donde debía estar San Jacinto los dejó sin palabras. El pueblo ya no existía. Las casas,
La iglesia, la plaza, cada construcción, cada rincón que alguna vez conformó esa ranchería había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar solo había una extensa llanura, una planicie de campo abierto donde antes había vida. Y junto con los edificios, también habían desaparecido todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, hasta los animales. Nadie quedó. Quienes tenían parientes en San Jacinto los buscaron durante días, recorriendo caminos, preguntando, esperando. Nadie apareció. Tampoco hubo ningún indicio de que los desaparecidos fueran a volver, aunque algunos se aferraron a esa esperanza durante un tiempo. El temor de que algo similar pudiera ocurrirle al pueblo de mi madre provocó una ola de emigraciones, aunque con el tiempo quedó claro que aquel fue un evento aislado que nunca se repitió. La razón por la que este suceso no trascendió más allá de aquellos rumbos tiene una explicación sencilla. Era el año 1977 y las noticias en los pueblos más alejados de las ciudades no corrían como hoy. Con el tiempo, lo que un día fue una tragedia inexplicable se convirtió en la leyenda que mi madre me contó. Y esa planicie donde alguna vez existió San Jacinto sigue ahí, igual que hace más de 40 años, sin dar respuesta a ninguna de las preguntas que todavía nadie ha podido contestar. Quizás no todos saben cómo llega una imagen religiosa a ocupar su lugar dentro de una iglesia. No sé si este procedimiento se aplica en todos los templos del país, pero en el que pertenece a mi comunidad, las cosas funcionan de una manera muy particular. Cuando se necesita colocar una nueva imagen, ya sea un santo o una representación divina, se encarga a un artesano del pueblo. Él recibe con precisión todas las instrucciones, las medidas exactas, el peso, la forma. Solo ese artesano, y nadie más, tiene autorización para fabricar la pieza. Una vez terminada, se coloca en el espacio que ya ha sido preparado y bendecido dentro del templo. Esta costumbre no nació por capricho. Surgió a raíz de algo que ocurrió hace varias décadas y que mi abuelo Tomás me contó. Una mañana, al abrir las puertas de la iglesia para recibir a los fieles, el cura del pueblo se encontró con una sorpresa inesperada. Justo en la entrada, sin que nadie supiera cómo había llegado ahí, reposaba la imagen de una Virgen María. Medía poco más de 1 metro de altura y estaba hecha enteramente de yeso. El sacerdote miró a su alrededor, buscó a algún posible dueño o testigo, pero no había nadie. Ante la imposibilidad de encontrar a quien la hubiera dejado, decidió que se trataba de un donativo anónimo. Con cuidado, la cargó hacia el interior del templo y le buscó un lugar visible donde los feligreses pudieran venerarla. Los días pasaron y la imagen se convirtió en parte de la vida del lugar. La gente del pueblo la visitaba con regularidad y el cura siguió intentando, sin éxito, identificar al benefactor que tan generosamente la había obsequiado. Nadie reclamó su autoría. Llegó entonces una fecha especialmente importante para la comunidad, la festividad más celebrada del rancho. Se organizaron 2 misas, la tradicional de la mañana y una segunda que se celebraría a medianoche. En esa misa nocturna, la asistencia fue modesta, apenas un puñado de personas reunidas en el templo.
La ceremonia transcurrió con normalidad hasta el momento en que el sacerdote estaba a punto de darla por concluida. Fue en ese instante cuando un grito desgarró el aire dentro de la iglesia. El sonido resonó por toda la cúpula, cargado de terror y seguido inmediatamente de un llanto. Quien gritó fue la señora Estela, una mujer sentada en uno de los últimos bancos, con la mirada fija en la imagen de la Virgen. Se tiró al suelo de rodillas y comenzó a rezar con desesperación. El cura se acercó y le preguntó qué había visto. Con lágrimas recorriéndole el rostro, ella respondió que la Virgen se había movido. El sacerdote volvió a preguntar, y la respuesta fue la misma. Entonces todos lo vimos. La Virgen de yeso empezó a mover sus manos lentamente, despegándolas de su posición original y elevándolas poco a poco hasta extenderlas completamente en el aire. Lo que siguió dentro de la iglesia fue un estallido de llanto, rezos y gritos. Hubo quienes se desmayaron. Nadie podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. El cura también cayó de rodillas, dispuesto a orar, pero cuando levantó la vista hacia la imagen, algo lo heló por dentro. En el rostro de aquella virgen había aparecido una sonrisa que no tenía nada de divino. Era una sonrisa que iba de oreja a oreja, burlesca, perturbadora, como si la figura se estuviera riendo de todos los presentes. El sacerdote se puso de pie de inmediato y ordenó a todos que abandonaran el templo y que no volvieran a adorar esa imagen. Sin perder un segundo, corrió hasta su oficina, tomó un costal, subió al estante donde estaba colocada la figura y la metió dentro. Luego llamó a 2 hombres y les pidió que lo acompañaran al río. Cuando le preguntaron para qué, el cura fue claro: iban a deshacerse de aquella cosa que había entrado a la iglesia y que no era más que una obra del mal. Desde ese día, la comunidad estableció la norma que mencioné al principio. Porque lo que entró por esa puerta sin que nadie la invitara demostró que, sin los controles adecuados, uno nunca puede estar seguro de qué es lo que viene a ocupar un lugar sagrado. Esta historia me la contó mi abuelo Tomás, y él jura que no fue ningún sueño ni confusión. Ocurrió tal como lo narro. Mi abuelo ha vivido toda su vida en su rancho natal, una ranchería ubicada en el estado de Guerrero, México. Cuando sucedió esto, la temporada de calor era tan sofocante que dormir dentro de la casa se volvía casi insoportable. Por eso, como muchos de sus vecinos, mi abuelo tenía una hamaca colgada en el patio. Salir a dormir bajo el cielo abierto era la única manera de encontrar algo de frescura durante las noches de verano. Una de esas noches, recostado en su hamaca, mi abuelo había logrado conciliar el sueño. No sabe bien qué hora era cuando se despertó, pero tenía claro que ya era muy tarde. Lo que lo sacó del sueño fue el ladrido de sus perros, que le ladraban a alguien que transitaba por la calle justo al costado de donde él dormía. Mi abuelo intentó callarlos, asumiendo que se trataría de algún transeúnte nocturno. Fue entonces cuando vio algo que no supo cómo interpretar. Una mujer caminaba por aquella calle ataviada con un vestido de novia. No un vestido cualquiera. Era una prenda descomunal, esponjada, completamente blanca, la más lujosa y elaborada que sus ojos habían contemplado jamás.
Mi abuelo no entendía que podía llevar a alguien a caminar así vestida en plena noche. Intentó darse una explicación lógica. Tal vez se trataba de una mujer que tenía boda al amanecer, pensó. Pero en ese momento, sin previo aviso, sintió un frío que le recorrió el cuerpo desde los pies hasta la coronilla. Un frío crudo, punzante, que resultaba inexplicable en medio de una noche calurosa de verano. Fue en ese instante cuando comprendió que lo que estaba viendo no pertenecía al mundo de los vivos. Con el miedo instalado en el pecho, se movió despacio hacia la puerta de la casa, la abrió con sigilo y se metió. Desde la ventana observó cómo aquella figura continuaba su camino, avanzando sin detenerse hasta perderse en la oscuridad. Solo cuando sus perros dejaron de ladrar, mi abuelo sintió que podía respirar de nuevo. Esa noche marcó un antes y un después. Desde entonces, mi abuelo prefiere sudar de calor encerrado en su cuarto antes que volver a cruzarse con aquella novia en la oscuridad. Mi abuelo Horacio me contó esta historia y asegura, con la misma convicción de siempre, que no fue producto del alcohol ni de la imaginación. Sucedió exactamente como lo cuento. Mi abuelo ha vivido toda su vida en su pueblo natal, el Rancho Colorado, en el corazón de la Sierra Poblana. Es un hombre de trabajo, alguien que durante décadas sacó adelante a su familia con esfuerzo y determinación. Pero tenía un defecto que compartía con muchos hombres de ese pueblo: la bebida. Cada tarde, al terminar sus labores, mi abuelo acostumbraba sentarse a tomar. Había ocasiones en que el aguardiente lo vencía antes de que pudiera regresar a casa, y entonces se quedaba a dormir en su parcela. Para mi abuela y sus hijos, esa rutina era conocida y no les generaba mayor alarma. Una tarde como cualquier otra, mi abuelo se dirigió a sus tierras para trabajar la milpa que en esa temporada apenas comenzaba a crecer, con matas de unos 50 o 60 centímetros de altura. Al terminar, como era su costumbre, se sentó bajo un árbol, sacó del morral una botella de aguardiente y fue bebiéndola mientras la tarde se convertía en noche. No se dio cuenta del momento exacto en que el sueño lo alcanzó. Despertó en plena oscuridad, sin linterna ni ningún elemento para iluminarse. Estaba por levantarse y emprender el regreso a casa cuando escuchó, llegando desde la lejanía, el repique de una campana. Junto a ese sonido, el galope de caballos comenzó a percibirse en el aire. Antes de moverse, se quedó quieto, tratando de identificar la procedencia de esos ruidos. Fue entonces cuando vio unas luces que comenzaban a saltar entre las matas de milpa. Candiles, sostenidos por personas que avanzaban en procesión, golpeando suavemente una pequeña campana con cada paso. Mi abuelo, hombre profundamente religioso, retiró el sombrero de su cabeza y dobló las rodillas en señal de reverencia. Mientras la procesión se aproximaba, pudo distinguir a 2 caballos que cargaban una imagen de Cristo crucificado. Todo parecía corresponder a una celebración religiosa, aunque el lugar y la hora eran del todo inusuales. Cuando los primeros participantes de aquella procesión estuvieron frente a él, mi abuelo alzó la mirada para reconocer algún rostro conocido. Pero no había nadie familiar entre ellos. No reconocía a una sola persona. Eso ya era extraño,
pero lo que verdaderamente le heló la sangre fue lo que vio al mirar la imagen del Cristo crucificado. Quien colgaba de aquella cruz no era ninguna representación sagrada. Era un hombre de carne y hueso. Y ese hombre era idéntico a él. Mi abuelo se puso de pie y sin que sus piernas recibieran ninguna orden consciente, empezó a correr en dirección a la casa. Volvió la vista atrás en un par de ocasiones y aún alcanzó a ver los resplandores de los candiles siguiendo su camino a lo largo del terreno. Llegó a la casa tembloroso, oliendo a alcohol y llorando, contando que había visto su propia imagen cargada en una cruz. Mi abuela y todos en la casa pensaron que eran los desvaríos de alguien que había bebido demasiado. Pero a la mañana siguiente, mi abuelo fue a revisar su parcela. En la tierra suelta, bien marcadas, estaban las huellas de decenas de personas y también de caballos, atravesando el terreno de lado a lado. Nadie pudo seguir argumentando que había sido un sueño. Me llamo Adrián y lo que les comparto no le ocurrió a ningún familiar ni a ningún conocido. Me ocurrió a mí cuando era joven y todavía vivía en el pueblo donde nací. Corría el año 2001 aproximadamente. Por esa época yo ayudaba a mi padre en las labores del campo. Con el tiempo, las tareas que me asignaba fueron aumentando en exigencia y responsabilidad. Cuidar el ganado, sembrar, cosechar, arar la tierra. Entre todas esas labores, había una que detestaba por encima del resto: el corte de zacate. No era la actividad en sí lo que me resultaba insoportable, sino el horario. Para conseguir zacate fresco con el que alimentar a nuestros animales, los que no podían salir a pastar, había que levantarse a las 3 de la madrugada y caminar casi 5 kilómetros en la oscuridad y el frío hasta el pastizal. Y yo lo hacía solo, sin compañía de ningún tipo. Una noche me levanté a las 2:30. Bebí una taza de café, comí un pan, tomé mi machete y salí al camino con una lámpara como único aliado. Las calles del pueblo a esa hora eran un desierto. Solo el ladrido intermitente de los perros que me veían pasar rompía el silencio. Una vez que dejé atrás las últimas casas, tomé el sendero que conducía al pastizal. Llevaba un buen rato caminando cuando el relincho de un caballo llegó hasta mis oídos desde lejos. Asumí que se trataba del animal de algún campesino con tierras por esa zona. Pero conforme avanzaba, el relincho se hacía más cercano y también más extraño. No sonaba como el relincho normal de un caballo. Era prolongado, sostenido y se intensificaba con cada minuto que pasaba. Cuando me encontraba solo en medio del bosque, a las 3 de la madrugada, aquel sonido comenzó a generar en mí una inquietud que preferiría no haber sentido. La lámpara iluminó entonces, a un costado del camino, a una yegua de pelaje café tirada en el suelo. Relinchaba con desesperación. Su vientre estaba completamente hinchado y su parte trasera presentaba señales inequívocas de que estaba a punto de parir. Sin embargo, algo no iba bien. El potrillo no lograba salir y el animal batallaba con una angustia que se me transmitió directamente a través de la piel. No era la primera vez que presenciaba un parto animal ni que participaba en uno. Me coloqué a su lado y comencé a masajear su estómago mientras ella se retorcía.
Los perros de las casas más cercanas, aunque lejanas, comenzaron a aullar. La yegua pujo con una fuerza cada vez mayor hasta que algo comenzó a asomarse. En un último esfuerzo explosivo, el alumbramiento se completó. Me asomé con la lámpara hacia lo que acababa de nacer. Y lo que vi me arrancó el aliento. Lo que yacía envuelto en la placenta no era un potrillo. Era una criatura que parecía más emparentada con un primate que con un caballo. Tenía 2 manos, 2 piernas y una cabeza de rasgos vagamente humanos, pero todo su cuerpo estaba cubierto de pelo negro. Se retorcía en el suelo, intentaba moverse y emitía un chillido agudo que taladraba los oídos. Era algo deforme, algo que no debía existir. La propia yegua, al recobrar el conocimiento tras el parto, no se acercó ni un instante a aquello que había traído al mundo. Simplemente salió corriendo. Yo hice exactamente lo mismo. Cuando llegué a casa y le conté a mi padre lo que había visto, él me respondió con seriedad que había 2 posibilidades: que algún perturbado del pueblo hubiera hecho algo con esa yegua, o que simplemente me hubieran asustado. Lo que nació aquella noche nunca más lo volví a ver, y en el pueblo nadie habló jamás del asunto. Mi abuela Diana es una mujer especial, y lo ha sido desde que tiene memoria. A los 8 años, sus padres la llevaron a ver a una curandera del pueblo porque llevaba días diciendo que escuchaba voces de personas que no existían y que cada noche un niño venía a visitarla mientras dormía. Sus padres temían que algo malo le ocurriera. La curandera los tranquilizó, aunque la noticia que les dio no era exactamente la que esperaban escuchar. Su hija tenía el don de ver y escuchar a los difuntos. Con el paso de los años, ese don fue atenuándose. Cuando mi abuela llegó a la adultez, ya casi no experimentaba nada de lo que vivió de pequeña. Al cumplir 20 años se casó con mi abuelo y ambos se instalaron en las afueras del pueblo. Él se dedicaba al campo, ella a las labores del hogar, aunque también lo ayudaba en las tierras cuando hacía falta. Cuando nació su primer hijo, mi tío Fernando, el don que mi abuela creía olvidado regresó de la manera más inesperada. Una mañana, mi abuelo había salido a trabajar y ella se quedó en casa con el bebé de pocos meses. Lo dejó durmiendo y salió al patio a lavar ropa. Al volver a entrar a buscar más prendas, escuchó la risa de su hijo. Pensó que se había despertado y fue a verlo. Lo que encontró en la habitación la paralizó. El bebé estaba sentado en la cama, y a su lado había un niño de unos 7 u 8 años que parecía jugar con él. Mi abuela reconoció de inmediato a ese niño. Era el mismo que la visitaba durante sus sueños cuando era pequeña. Pero había algo diferente en él, algo que le heló la sangre. Aquel niño no tenía la cara de un niño. Tenía la cara de un anciano. Mi abuela agarró a su hijo y salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Cruzó el campo hasta llegar a donde mi abuelo trabajaba. Al verla llegar con el bebé en brazos, él tomó el machete y ambos regresaron juntos. Pero cuando entraron, el niño con cara de viejo ya no estaba. Durante días vivieron con el temor de que volviera. Nunca lo hizo. Sin embargo, lo que sí ocurrió es que mi tío Fernando, al ir creciendo,
comenzó a ver al mismo niño que su madre había visto años atrás. El don se había transmitido de una generación a la siguiente. Mi abuela dice, con una mezcla de resignación y duda, que todavía no ha terminado de decidir si eso es un regalo o una maldición. Esto ocurrió en el año 1998, en el pueblo de Valle de Luz, en el estado de Guerrero. Yo tenía 16 años y vivía con mis padres. Aquella noche, toda la familia, a excepción de mi padre, estábamos reunidos en la cocina cenando. Serían poco más de las 9 de la noche, una hora inusual para nosotros, ya que en el rancho la costumbre es madrugar desde las 5 de la mañana y estar dormidos a las 8 de la noche. Pero ese día la situación era distinta. Estábamos esperando a mi padre, que aún no había regresado. Esa mañana había salido a un pueblo vecino para vender artesanías en el mercado semanal, algo que llevaba años haciendo. Jamás llegaba después de las 5 o las 6 de la tarde. Que fuera casi las 10 de la noche y no hubiera ninguna señal de él era algo que no tenía precedentes. Mi madre estaba inquieta. Pensaba que quizás se había topado con algún amigo y había recaído en el alcohol, un vicio que había dejado hace tiempo. Mis hermanos y yo la acompañábamos para que la espera fuera menos angustiante. Dando casi las 10, los perros del patio empezaron a ladrar con una intensidad inusual. Mi hermano mayor Julián se asomó a la ventana y dijo que tal vez era mi padre llegando. Mi madre lo negó de inmediato. Esos ladridos no eran los de bienvenida, eran los de alerta, los que usaban cuando percibían la presencia de un intruso. Los ladridos se prolongaron durante más de 5 minutos de manera intermitente. En el rancho no era extraño oír eso por las noches. Los perros solían espantar a los coyotes que bajaban del cerro en busca de animales. Pero la ausencia de mi padre hacía que todo resultara más inquietante. Tan concentrados estábamos en los ladridos que no escuchamos cuando mi padre entró por la puerta trasera de la casa. Al verlo aparecer, mi madre soltó su alivio en palabras, recriminándole la hora. Él le dijo que ya le explicaría, y de inmediato llamó a mi hermano Julián para que lo acompañara al establo, convencido de que alguien había entrado en la propiedad para robar. Tomaron algunas armas y se dirigieron a los 20 metros que separaban la casa del establo. Mi madre no pudo detenerlos. Los perros siguieron ladrando con mayor agresividad. Luego, de pronto, se callaron. Un silencio absoluto se instaló en el ambiente. Y después, un disparo. Mi madre palideció. Permanecimos rezando en la cocina hasta que, minutos después, mi padre y mi hermano entraron sanos y salvos. Mi padre se sentó a la mesa y nos explicó lo que había ocurrido. Cuando regresaba del pueblo vecino, la noche lo tomó en el camino. Logró apurarse lo suficiente para llegar a casa, pero en el trayecto final vio una sombra oscura que se metía por la reja del establo. Se acercó para ver mejor y lo que encontró adentro lo repugnó profundamente. Con la poca luz disponible, alcanzó a distinguir una sombra de gran altura que estaba teniendo relaciones con una de las vacas. Lleno de rabia, entró en silencio a la casa, tomó el arma y salió para enfrentar a aquel individuo. Pero cuando regresó al establo, la figura ya estaba saliendo.
Mi padre disparó una vez. Tenía la certeza de haber dado en el blanco, pues su puntería era casi infalible incluso de noche. Sin embargo, aquella sombra siguió corriendo sin detenerse, como si el impacto no le hubiera causado ningún daño. Pasaron aproximadamente 2 meses desde aquel episodio cuando mi madre comenzó a notar algo en una de las vacas. Su vientre crecía de manera progresiva. En un primer momento mis padres pensaron que estaba preñada, aunque eso era prácticamente imposible, ya que en la granja no teníamos toros y las vacas no habían tenido contacto con ningún macho. También existía la posibilidad de una enfermedad, así que decidieron observarla con atención. 4 meses después de aquella noche, contando desde el principio, la vaca comenzó a mugir con una angustia que nunca antes habíamos presenciado en ninguno de nuestros animales. Todos nos acercamos al establo con candiles. Mi padre se colocó detrás del animal, que yacía en el suelo retorciéndose de dolor. La gestación había durado solo 4 meses, no los 9 habituales en esa especie. Con un esfuerzo final, la vaca expulsó lo que llevaba dentro. Lo que yacía en el suelo del establo hizo que mis padres llamaran al cura del pueblo. Cuando el sacerdote llegó y lo vio, sus palabras fueron claras. Era una abominación, algo creado por el mal. En el suelo estaba una especie de ser humanoide del tamaño de un niño de 3 años, cubierto de pelo negro, sin ningún rasgo en el rostro, sin ojos, sin boca, sin nariz, sin orejas. Donde debería haber habido una cara había solo piel y un cuerno torcido en la parte superior de la cabeza. Por fortuna, no tenía vida. Cuando mi padre le contó al cura que esa vaca era la misma que había sido violentada por aquella sombra meses atrás, el sacerdote se persignó y afirmó que lo que habían visto esa noche había sido un ser demoníaco, y que lo que ahora yacía en el suelo era el fruto de ese encuentro. Ordenó que aquello fuera quemado y que los restos fueran enterrados cerca del río, para que el agua pudiera purificar el alma de algo que no había tenido culpa alguna de haber llegado a este mundo. Corre el año 1972 y aún hoy me estremezco cuando recuerdo aquellos días. Mi nombre es Abraham y soy originario de un pueblo llamado San Antonio de la Cuesta, en el estado de Colima, México. Lo que les voy a contar no tiene ninguna explicación racional, aunque con el tiempo se le ha querido dar una que nadie termina de aceptar del todo. Durante varios meses que precedieron a esos días oscuros, los niños del pueblo estaban desapareciendo. Sin dejar rastro, sin ningún indicio, sin que nadie pudiera dar con el responsable. Las desapariciones tenían un denominador común. Todas las víctimas eran menores de 8 años. No había otro criterio aparente. No importaba si eran niños o niñas, si eran de una familia u otra. El único requisito para estar en peligro era tener menos de 8 años. Y todos los que cumplían esa condición habían desaparecido o podían desaparecer en cualquier momento. El pueblo entero movilizó todos sus recursos para encontrar a los culpables. Se buscó por cada rincón posible, pero no había rastros. Los niños simplemente dejaban de estar, como si el suelo los absorbiera. Las escuelas cerraron sus puertas. Nadie permitía que los pequeños salieran solos.
Se comenzó incluso a sancionar a quienes dejaban a sus hijos sin supervisión. Yo en aquel entonces no tenía hijos propios, pero mis familiares y amigos sí, y su angustia era también la mía. Una noche, mientras dormía, unas risas me arrancaron del sueño. Mi primer pensamiento fue que seguía soñando. Pero al abrir los ojos, las risas continuaban. Miré el reloj de pared. Eran cerca de las 3:30 de la madrugada, una hora que en los pueblos de por allá se considera especialmente funesta. Con las risas resonando en mis oídos, me acerqué a la ventana. Lo que vi en la calle no tenía ningún sentido. 4 niños caminaban juntos, riendo y jugando como si fuera mediodía y no la hora más oscura de la noche. Me pregunté de inmediato por qué esos niños estaban ahí afuera, en medio de todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y entonces noté algo más. Delante de ellos caminaba una mujer que parecía guiarlos. Una mujer vieja, encorvada, que se apoyaba en algo para avanzar.